Comienza minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros a diario te ocultan. Aquí te contamos la realidad tal como la ven todos, como se vive y como se sufre en muchos lugares de la República Argentina. Enseguidita va a estar con nosotros Axel Kicillof. Enseguidita también hablando, por supuesto, de economía, pero respondiéndole a Elisa Carrió, que la semana pasada, en plena sesión, en pleno show electoral, cuando trataron de sacarlo por la ilegalidad a debido de la Cámara de Diputados, Carrió lo amenazó directamente a Carrió y le dijo: el próximo sos vos, Kicillof. Hoy le responde a Elisa Carrió tras esa amenaza pública de la diputada. Pero además, enseguida también varios temas de la actualidad, porque enseguida Alejandro Berkovich te va a contar lo que hoy se ha conocido, una demanda que se ha presentado por la suba del gas, cómo el gobierno de Cambiemos nos ha estado estafando durante estos meses. Lo que Aranguren se negaba a revelar, finalmente se supo. Enseguidita te lo va a contar Alejandro Berkovich. El relato M está a full, el relato del gobierno. Ahora, no solamente lo que dijo durante el fin de semana Elisa Carrió, que los pobres serían un invento de 5N. Ahora los funcionarios, los más cercanos al gobierno de Macri niegan absolutamente la realidad, niegan todo. Es el nuevo relato M ante lo que están mostrando todas las encuestas de la provincia de Buenos Aires, que aseguran un triunfo de la expresidenta Cristina Kirchner. Siguen los despidos salvajes en toda la República Argentina. Lamentablemente, no nos gusta, pero es la realidad. La ciudad de Comodoro Rivadavia
confirman que eso no es verdad. Hace 10 meses consecutivos que crece el empleo. El dólar promedio del primer semestre es igual al de fin de 2016, 15,7. Y el dólar te pasó en 3 semanas de 15,7 a 17,7, correctamente 2 pesos en 3 semanas. Entonces, una cosa es decir que es lógico que el dólar acompañe a la inflación en un proceso de alta inflación como este, y otra cosa es, pero en 3 semanas, y en 3 semanas el factor Cristina, claramente. Claro, sorprende lo de Esper. La avalancha importadora no existe. ¿Qué dirán las pymes del interior del país? ¿Qué dirán las economías regionales que están quebrando producto de la avalancha importadora? ¿Qué dirán en la provincia de Santa Fe, donde el propio gobierno ha creado un monitor para seguir cómo todo el tema importaciones está perjudicando a sus propias empresas? Y lo otro, no encuentran desocupados en la Argentina, cuando en la provincia de Buenos Aires ha subido a un 12% y tienen la desfachatez de decir que la gente no dice se quedó sin trabajo, cuando todos los días estamos escuchando eso, cuando todos los días. Pero fíjese, esto no es todo. Mire hasta lo que son capaces de negar a la gente en situación de calle. Mire lo que escribió en su Twitter Alejandro Fargosi, un abogado que se ha hecho reconocido por acompañar todas las iniciativas del PRO, de Cambiemos, que es del PRO, de varias fuentes directas. Y además, realmente es una persona que uno cree es muy inteligente. Pero yo creo que es un insulto a la inteligencia de los argentinos, lo que ha escrito este doctor Fargosi. De varias fuentes directas, muchos de los sin techo de Recoleta, Barrio Norte, están pagados por punteros. ¿De dónde salen los pesos? ¿Qué dice la AFI? Y mete la AFI ahí. Ahora, yo me pregunto sinceramente, ¿a la gente le encanta estar a la intemperie, con temperaturas bajo cero, sin comer, sin tener un techo, sin tener un plato de comida? ¿No es un insulto a la inteligencia lo que nos están haciendo creer en el nuevo relato del gobierno? Que los pobres no existen, son una creación de C5N. Que no hay avalancha importadora cuando todos los días hay quejas de las economías regionales, de la provincia de Santa Fe, de distintos puntos, por cómo quiebran debido a las importaciones. El otro día lo mostró acá Alejandro Berkovich, lo que pasaba con el calzado, ¿no? Clarísimo, Berco, ¿no? Sí, Gato, en el caso del calzado aumentó 79% la importación en cantidad de pares entre enero y junio de 2015 y enero y junio de 2017. Hay algunos casos muy concretos de plantas que están cerrando y que son de las mismas empresas, de las mismas marcas que están importando masivamente. Pero no hace falta ir a datos paralelos. El propio INDEC acaba de informar que el déficit comercial de la primera mitad de este año, el rojo comercial, o sea, cuánto exceden las importaciones a las exportaciones, fue récord desde 1994, no desde los últimos 10, 12 años. Desde 1994, 23 años. Entonces, si tenemos que retrotraernos al momento más álgido de la convertibilidad para encontrar un momento de déficit comercial más agudo que este, me parece que no es un problema de kirchneristas. Bueno, y para que vean que dicen que no encuentran gente en la calle que ya se ha quedado sin trabajo, que lamentablemente, bueno, en este programa, desde el primer minuto del 2016, lo venimos mostrando y venimos reflejando la dura realidad. Fíjese lo que pasó hoy en la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde la ola de despidos no termina. Es una ciudad que está siendo azotada por el despido. 267 despidos en Tecpetrol. Los trabajadores tomaron el yacimiento El Tordillo. El viernes habrá paro de petroleros privados de Chubut. El referente de los petroleros de Chubut, Jorge Ávila, esta mañana hablaba con nosotros en Radio 10 y a propósito de estos 267 despidos decía lo siguiente. El 2017 lo encontró otra vez con la misma proeza de los despidos. Se han retirado cerca de 50 compañeros, por eso se han enviado 267 telegramas
en el día de ayer, haciendo una clara provocación, porque todavía estamos en conciliación obligatoria hasta el día jueves. El yacimiento de Tepetrol está tomado por los trabajadores para resguardar la producción y para cuidar la maquinaria. Claro. El yacimiento ya entró por una reducción en el 2014-2015, en la cual quedaron 625 trabajadores. Y ahora Tepetrol aduce que para que el yacimiento pueda seguirse manteniendo, puedan seguir trabajando, al no variar el precio internacional del crudo, a no haber incentivo a nivel del gobierno para Chubut, para el petróleo de Chubut que se exporta y toda esta historia, es imposible a los valores actuales a precio internacional. Por lo tanto, necesitan reducir de esos 650 trabajadores a 400 y es lo que están haciendo. Bueno, ahí está la realidad concreta para los que dicen que no saben de despidos. Ahí está la realidad concreta que el nuevo relato del gobierno y de los medios amigos están queriendo ahora poner en la Argentina. Y además, fíjense, porque siempre hay alguien que se le sale, el sincericidio que cometió hoy el intendente de Mar del Plata, donde las encuestas, es un intendente del PRO, es un intendente de Cambiemos, pero las encuestas en Mar del Plata están dando muy parejo a Cambiemos con Unidad Ciudadana, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, fíjese lo que dijo, el sincericidio que cometió, que va a traer mucha tela. Es muy simple entenderlo. Mar del Plata es la cabecera de la 5ª sección electoral. Es el segundo padrón después de La Matanza. Cambiemos tiene que ganar en Mar del Plata. Esa es la razón por la cual también tenemos tanta ayuda. Soy sincero. Carlos Fernando Arroyo, intendente de Mar del Plata. No es porque nosotros seamos tan buenos, dijo. Vamos a ganar porque la oposición es muy mala. A nosotros todavía nos falta bastante para llegar a lo que yo considero una buena administración. ¿Y esto a qué propósito venía? A que el propio intendente de Mar del Plata, de Cambiemos, reconoce que está recibiendo muchísima plata, que está recibiendo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, más platas que otros distritos que realmente la necesitan. Y él dice, no es porque seamos buenos, es porque tenemos que ganar Mar del Plata que nos están mandando tanta plata. Y ahí está el descaro de una administración que hace esta discriminación, que a los intendentes amigos, ciudades que tienen que ganar, les envían ayuda y hay otras intendencias de signo opositor donde le mandan 0. Pero hay que recordar, son todos bonaerenses y somos todos argentinos. Pero el gobierno está en esta lógica. Al amigo todo, al enemigo o al adversario, porque no es ni siquiera enemigo, al adversario nada. Gato, el problema es que el adversario gobierna gente que no es adversaria de nadie. Hace muy poco el cronista acaba de publicar la cantidad por habitante de recursos que está destinando la provincia de Buenos Aires. Claro. Es descomunal la diferencia. A lo que alude el intendente cuando dice nos están dando, sí, tiene razón. Mirá, Mar del Plata va a recibir por habitante en obras de la provincia este año 2.433 pesos. Pero La Plata y Bahía Blanca, que también son gobernadas por Cambiemos, van a recibir 6.173 y 5.618 pesos por habitante este año, según una nota que sacó el cronista comercial la semana pasada, contabilizando todas las obras de ABSA y demás. ¿Sabes cuánto reciben los de La Matanza? ¿Cuánto? 232. No, no te puedo creer. Sí. Esa semejante diferencia. Bueno, o sea, ahí cada hay una discriminación tremenda. Cada marplatense recibe 10 veces más que cada matancero. Pero a su vez cada bahiense recibe 20 y 22 veces más, te diría, a ojo de buen cubero. Y cada platense directamente 25 veces. Es sideral la diferencia. Es tremendo. Bueno, enseguida ya está acá en nuestros estudios Axel Kichilov. Enseguida vamos a estar hablando con él. La semana pasada en pleno recinto, Elisa Carrió le dijo, vos sos el próximo, Kichilov. Hoy le responde en vivo a esa denuncia, esa acusación,
a esa amenaza que Carrió le hizo. Enseguidita Axel Kicillof con nosotros y obviamente para hablar también de economía. Y vamos ahora a lo que todos nos interesa por estos días. Ricardo Rubier hoy hizo un muy buen trabajo, un relevamiento sobre todas las encuestas en territorio de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver, Rubier asociado le da a Cristina Kirchner 35,1, a Esteban Bullrich 31,8, a Sergio Massa 13,7, a Florencio Randazzo 9,7. Analogías le da a la expresidenta 35,6, a Esteban Bullrich 24,5, a Sergio Massa 18,1, a Florencio Randazzo 5,4. Raúl Aragón le da a la expresidenta 32,1, a Esteban Bullrich 22,1. Raúl Aragón da la mayor diferencia entre Unidad Ciudadana y Cambiemos, 10 puntos. A Sergio Massa lo pone segundo, Aragón, con 26,3, y a Randazzo 4,6. Aresco, de Julio Aurelio, Cristina Kirchner 32,1, Esteban Bullrich 30,1, Sergio Massa 20,8, Florencio Randazzo 6,4. SIOP, Cristina Kirchner 34,4, Esteban Bullrich 30,3, Sergio Massa 18,7, Florencio Randazzo 5,4. Seguimos el relevamiento de Ricardo Rubier. La encuestadora SIG, Cristina Kirchner 37,4, Esteban Bullrich 39,4, es la única encuestadora que le da arriba a Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, la única. Sergio Massa 11,3, Florencio Randazzo 4,8. González Valladares 29,7 para la expresidenta, 26 para Esteban Bullrich, 24 para Massa, 5,2 para Florencio Randazzo. Hugo Aime 31,7 para Cristina Kirchner, 26,2 para Esteban Bullrich, 24 para Massa, 6,6 para Randazzo. El MIF, la consultora MIF, 30,9 para Cristina Kirchner, 23,1. Management and Fit, tenés razón, disculpa. Management and Fit. Esta es importante, porque esta es la encuestadora que labura con el gobierno, con el grupo Clarín, la que trabaja con los empresarios. Esta es la encuestadora que despertó en estos días más preocupación en el gobierno y en los empresarios, a punto tal que los empresarios hicieron una reunión con sus directivos para preguntarle, ¿cómo es esto? ¿Ustedes también la están dando a la expresidenta? Bueno, Management and Fit, 30,9. Mire la diferencia de Management and Fit, cercana al gobierno. 30,9 para la expresidenta, 23,1 para Esteban Bullrich, 22,7, casi un empate con Sergio Massa, 4,8 para Florencio Randazzo. Opolit, 33,5 para la expresidenta, Esteban Bullrich 31,5, Sergio Massa 20,3 y Florencio Randazzo 6%. Muy bien, esto el trabajo muy bueno de Ricardo Rubier. Salvo una, todas le están dando la delantera a la expresidenta y reiteramos esto. Management and Fit, que le está dando una diferencia realmente importante a la expresidenta sobre Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Antes de saludarlo a Axel Kicillof, vamos con la amenaza de Carrió la semana pasada en la Cámara de Diputados. Y es cierto lo que dije, el próximo sos vos, Kicillof, porque en ese acuerdo de expropiación que yo denuncié penalmente como vaciamiento y defraudación, queda liberada Repsol, es decir, Brufau, de toda deuda con la empresa, de toda responsabilidad penal, de todo acto, de acuerdo a la firma, y le dieron 10.000 millones de dólares. Aparte, una empresa que hoy vaciada vale 5.000 millones de dólares. ¿Y saben lo que hicieron ellos? Antes de todo este vaciamiento, entregaron todos los pozos petroleros que en el mundo tenía YPF. El próximo sos vos, Kicillof, dijo Carrió. ¿Cómo se sintió? No, como de quién viene. Una amenaza, la verdad, fuera de lugar, lamentable, prohibida, específicamente por el reglamento de la Cámara de Diputados, prohibido
amenazar y esas cosas. Bueno, Puede tener una obviamente. cuestión de privilegio usted. Sí, ya veremos. Yo lo que digo es que no hay que dejarse distraer tampoco, ¿no? Por estas cosas no hay que dejarse distraer. Primero, cuestiones graves en serio. Esta idea, bueno, lo que pasó con Vizcay, Claro. un brote totalitario ya del gobierno. Totalitario digo porque el Banco Central tiene un directorio, quieren que todas las voces digan lo mismo y que apañen lo que está pasando en el Banco Central, que realmente ya van 320.000 millones de pesos de intereses del EVAC, plata con la que se podría haber hecho millones de cosas en la Argentina. No hay para los viejitos, quieren una reforma laboral, están vendiendo el FGS, pero al mismo tiempo de intereses todos los meses pagan una fortuna. Usted Después, en la época, perdón, de la gestión suya como ministro de Economía, ¿había directores que venían de antes, de la época de C. Redrado? Pérez, por ejemplo, de Redrado, ¿Qué es? que no estaba de acuerdo, votaba en contra, era un tipo que tenía posiciones conocidas, nunca se lo echó. Y Redrado era el presidente del Banco Central, Me acuerdo que con incumplió el- un decreto, que es una cosa distinta a opinar. Lo aclaramos acá, sí. No, pero me refiero al último tramo, cuando Sí, era Banoli también. o Mercado del Pont, había directores que no Sí, estaban sí, de sí. acuerdo. Pero ¿cómo el directorio va a tener esa uniformidad? La verdad que lo que Macri hizo por decreto es una cuestión totalitaria, como trata de ser en la procuración. Va contra todas las reglas. La idea del directorio del Banco Central es que lo nombre el Congreso para que haya alguna diversidad ahí adentro. Bueno, no la hay. Hoy no la hay. Lo que han hecho es alinear todo con las políticas del gobierno y que no haya ninguna voz discordante de la misma manera que pasa con la procuradora. Es decir, y lo mismo que pasa con Milagro Sala, en el otro extremo de tener presos políticos. Es decir, que es una posición totalitaria. Después, por otro lado, si hay fiscal de la República, que es Carrió, ¿quién es el juez de la República? Porque la verdad es que ya uno está confundido. Ella habló de ponerme primero en una lista, pero la lista es larguísima. Incluye al propio Macri, delincuente, le dijo, a Jorge Macri, a Grindetti, a, bueno, tengo la lista, Calcaterra, Angelici. Angelici, eso del gobierno, después a Massa, Arriba, asociado con el Marjalaña. narcotráfico, arriba y Magdalena. Es una lista tan larga, los que señala y después se olvida o no se olvida, después, que yo la verdad, por eso, no me... Ahora usted dice no hay me que parece que son distraerse. provocaciones. Claro, son y usted dice no hay que distraerse. Ahora, ¿cómo está viendo? Porque ahora hay un nuevo relato, lo veíamos recién, usted lo veía, de gente muy cercana al gobierno, economistas cercanos al gobierno, que dicen la avalancha importadora no existe, no vemos en la calle que haya laburantes desocupados, están queriendo ahora negar absolutamente la realidad. Gato, Alejandro, ustedes recorren, hablan, conocen. Yo estoy ahora, bueno, en el marco de la campaña, pero he estado, lo saben bien, el año y medio previo recorriendo todo el interior del país, recorriendo el conurbano bonaerense, últimamente Santa Fe, Rosario, Hurlingham, 3 de Febrero, Moreno, donde uno, Tigre, ayer Tigre, Chivilcoy, donde uno va, locales cerrados por todos lados. Pero locales cerrados, fui a hablar con un comerciante, me decía, ahí enfrente 5 locales, en San Fernando. Es decir que ahí enfrente, en la cuadra de enfrente, la caída de las ventas 50%. Esto, desde una fábrica de yates, ayer de yate de lujo, yates carísimos, las ventas le cayeron 50%, porque dice que incluso los empresarios que le compraban, hoy les va mal. Y ni hablar de que hoy conviene comprar LEVAC o comprar dólares, que cualquier inversión en cualquier otra cosa. Entonces, Ahora, el gobierno han dice, hecho un descalabro, un está bien, desorden. usted dice que han hecho un descalabro, un desorden. El gobierno dice no hay que preocuparse por la suba del dólar, no hay que preocuparse por el tema de las LEVAC. ¿Y hacia dónde vamos con esto? Que el gobierno trata de subestimar todo lo que pasa en la economía argentina. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Un gobierno que está ciego de lo que está pasando. La verdad que el que maneja la nave esté con una venda en el ojo o esté escuchando solamente lo que le dicen estos asesores que veíamos ahí, la verdad es que es preocupante. Lo de que hay que cambiar de rumbo, se lo dicen nada más cuando van a hacer timbreos, seamos sinceros, no les pasa solamente en la televisión, en los canales que no son oficialistas, sino que pasa en todos lados. Y lo que estamos observando es que posiciones como que un ministro de Economía o el presidente diga, no se preocupen por el dólar, la verdad que eso es lo que no hay que decir cuando el dólar está escalando o el dólar no se va a ir a los precios. Podemos discutirlo mucho tiempo, pero la verdad que cualquier argentino sabe que 30% de los productos nacionales están en dólares. Están en dólares. La lista de precios de Techín, por ejemplo, están en dólares. Los plásticos, los insumos, buena parte de los alimentos están en dólares. Sí, no hay sí, que obvio, preocuparse claro. por cómo se traslada. El día que subió el dólar se trasladó. Y para muestra basta lo que dijeron en 2016. El que era ministro de Economía, Prat Gay, dijo,
se devaluó. Ok, primero no querían hablar de devaluación, pero cuando aceptaron que había una devaluación, esto no se va a los precios. ¿Y qué tenemos? Que la inflación fue del 60% acumulada con una devaluación del 60%. No es cierto que la devaluación se vaya inmediatamente e íntegramente al dólar. Lo que no hay duda es que una devaluación del 20%, como la que ocurrió en los últimos meses, es la misma que la de 2014, que fue el 22%. Ahora... Y ahí ellos decían, esto se va a precio. La verdad es que hay una incongruencia tan grande entre la realidad, lo que dicen, y hoy la campaña nuestra, que es escuchar a la gente y decirle, a esto hay que ponerle un freno. Sí. Ahora, enseguida lo va a contar Ale, pero digo... ¿No hay hoy avalancha importadora, Gato? Bueno, hay, obviamente. No Acá hay lo vemos avalancha todos los días. importadora. Lo Eso vemos tiene todos que ver los con el días. gobierno anterior. ¿Por qué dejan entrar pares de zapatos? ¿Qué tiene que ver mi política económica, digo, por decirlo así en el extremo ya no son personal? ustedes, ese 5N. No, y Bueno, los pobres es una creación de este canal, según la doctora Carrió. Pero digo, ahora enseguida después lo va a contar Berco, pero hoy se conoció la presentación que hizo el CEPI ante la justicia, que han mostrado lo que Aranguren se quería negar, que era de cuánto costaba... En las audiencias, Gato, sí. En las audiencias que hubo, estaba Aranguren sentado ahí en la Sí. platea, yo fui a hablar, hablé, creo que eran 5 minutos que te daban, le dije, el precio del gas en Boca de Pozo está alrededor de $2. Sí. Así que sí, puede tener un plan de estímulo el Estado, Claro, de pagar ustedes 6 le habían concedido más. por el plan nuevo, Por por el el gas gas nuevo. nuevo. Pero cobrarle a todos $6 el gas, y Por gas. todavía falta, y además lo que No, dije bueno, pero también... las tarifas que están llegando a la provincia de Buenos Aires, que son impagables acá en la ciudad de Buenos Aires, más y altas las que de un luz sueldo. también. Una tarifa puede tener un precio muy bajo, muy alto. Ahora, cuando está arriba de un sueldo entero, o el 80% de un sueldo, o de una jubilación, o perdón, cuando está dolarizada, han dolarizado, era el sueño de las empresas privatizadas. Por eso esto ya no tiene otra explicación. Acá están decidiendo las tarifas de gas los dueños de las empresas que Es decir, cobran. que juegan obviamente para las empresas y que se jorobe el usuario o los clubes o todo lo que reciben tarifazos como los que están recibiendo Pero ahora. que vaya el gobierno y le pregunte. Yo estuve recorriendo algunos clubes de barrio, estuve en uno en San Fernando, un club enorme, factura de gas 25 lucas, le pasó 120 lucas. Y dice, yo no lo puedo trasladar a la cuota, como lo mismo Sí. que pasa cuando uno va a los clubes de barrio en todo el país. Pero eso es lo mismo que le pasa al jubilado, lo mismo que le pasa al laburante, lo mismo que le pasa a los sectores medios. Ayer- Yo creo que de los más estafados están las economías regionales y los sectores medios, también los trabajadores y los jubilados. Es una estafa electoral porque le prometieron, podemos vivir mejor, y la boleta que tiene, más allá de la boleta de las elecciones, que nosotros vamos a ir a decir con nuestra boleta, uno le dice, pará Macri, pará con esto, pero además tiene la boleta del gas. Con mirar la boleta del gas, uno también puede pensar qué boleta va a poner. La de Cambiemos dice que en noviembre y en abril siguen los aumentos. Ayer lo avisaron. Ayer el INDEC informó un primer incremento significativo en la actividad de la industria y también uno muy fuerte en la construcción. Ya había anticipado una especie de rebote después de largos meses de que no llegara el famoso segundo semestre. ¿Es eso nada más? ¿Es un rebote por la estadística porque compara contra el año pasado que era malísimo? ¿O hay alguna perspectiva de que el gobierno muestre, aunque sea un empate de acá al resto de 2017? Mira, es un rebotecito para empezar, si fuera un rebote, pero lo que a mí me parece es que si uno compara el número, el año pasado la industria cayó fuertísimo. Hoy si uno compara igual mes de 2015, después de estos números aparentemente buenos, la industria está 4,5 abajo, que es un montón. De la misma manera, la construcción, que si uno observa la composición y los sectores, es básicamente obra pública, Sí. pero la construcción comparado con mismo mes de 2015, 4,1 abajo. Todavía no recuperamos la caída de 2016, de comienzo del 17, y además hay empleo lo mismo, cuando muestran buenos datos de empleo, todavía estamos 48.000 en el sector privado, para hablar de lo que es empleo privado formal, nada más. Informal, bueno, es otra historia, que es lo que pasa con las changas, la gente que termina con situación de calle. Pero cuando uno compara empleo, todavía estamos 45.000 puestos de trabajo netos abajo con respecto a cuando asumió Macri, cuando recibió la llave, 45.000 puestos. Y eso es porque hay 70.000 que son monotributos. Que el monotributo, convengamos, podemos discutir, el gobierno de Macri decidió computar a los monotributos como empleo. Pero monotributo es también el que perdió el empleo formal
y tiene que sacar un monotributo, es precarización. Y no estoy contra los monotributos, lo que quiero decir es que contar monotributo... Sí, no son todos cerveceros, digamos. Falso, No son falso, mentira. El INDEC cuenta ahora a los monotributistas como si fueran empleo. Bueno, entonces, no reactiva el empleo, no reactiva la industria, ni siquiera el campo, digamos, el sector agropecuario, llegó a niveles de lo que tenía en 2015. Y eso que al sector agropecuario le dieron todo, y no a todo el sector agropecuario, porque es importante ver que el crecimiento que pueden mostrar es tan dispar, que es eso del promedio, tengo un vaso lleno y otro vacío, Claro. que no tengo mitad y mitad, tengo uno lleno y el otro vacío. Y el lleno todavía no llega a 2015. Macri dijo hoy, los que dejaron el país en ruina, con deudas, ahora quieren venir a dar lecciones, quieren venir a gobernar. Mirá, primero no estamos ni siquiera resolviendo hoy quién va a gobernar la Argentina. Gobierna Macri y gobierna hasta el 2019. Lo que estamos votando es una elección legislativa donde un gobierno que ha ignorado todos estos elementos de la realidad, que no está dispuesto evidentemente a cambiar la política económica, lo que está diciendo es voy a seguir por el mismo camino porque acá no pasa nada. Entonces no ve los comercios, no ve a la gente en situación de calle, no ve obviamente al endeudamiento gigantesco. Argentina fue el país que más se endeudó del mundo en estos años con Macri, en este año y medio con Macri. ¿Y por qué lo pudo hacer? Porque justamente lo que no quieren reconocer es que pueden hacer este desastre con la deuda porque encuentran un país que la relación deuda-producto había bajado 40% y con privados al 8%, duplicaron la deuda externa. La verdad que no hay tanto para explicar. Un bono a 100 años, Claro, al 8%, cuando le pagaron a los buitres, es muy difícil. Yo creo que el gobierno la tiene muy difícil. Yo seguiría el consejo de Durán Barba. No hablen de economía. Bueno, no hablan Bueno, pero cuando les toca hablar de economía... Usted que es profesor, docente universitario, ¿cuánto le pone al gobierno? ¿Lo aprueba o está desaprobado? Yo no he visto un número bueno. Está muy difícil porque no he visto un número bueno. Digo más, el propio gobierno dice que va a controlar la inflación y ahora hace una devaluación diciendo que no la hicieron ellos, sino que es el precio de mercado y después intervienen masivamente en el mercado. Yo no encuentro nada bueno, sinceramente, porque además lo que se vendía, y acá también me preocupa lo que fue la oposición hasta ahora. Obvio. Por eso estamos pidiendo el voto de unidad ciudadana, porque le acompañaron todas las leyes que no sirvieron. Totalmente. Fueron leyes neoliberales. Es muy preocupante también esto. Gracias, Axel, por acompañarnos esta noche. No, muchísimas gracias. Buenas noches. Lo comentábamos recién, las tarifas, el tarifazo de gas que está llegando a la provincia de Buenos Aires es realmente impagable. Y una presentación ante la justicia del CEPIS que ha realmente revelado cuestiones que hasta este momento no se conocían, se mete Berco, ¿no? Sí, Gato, el CEPIS es el organismo defensor de los derechos humanos, de los derechos del consumidor, perdón, también en una fase de los derechos humanos, que obtuvo el famoso fallo de la Corte Suprema que frenó el tarifazo original de gas el año pasado. Ahora volvieron a la carga. Mariano Lovelli y otro de los abogados de este centro de estudios y centro de defensa del consumidor presentaron lo que en la jerga jurídica se llama un recurso de certeza, una declaración de certeza en la justicia federal que tiene asiento en La Plata. ¿Qué es lo que le plantearon? Le plantearon que durante todo este tiempo el precio del gas que está cobrando las empresas por definición del ministro Aranguren es un precio que excede en mucho el costo en boca de pozo de ese mismo gas. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas están cobrando de más y que no tiene justificativo alguno el aumento dispuesto con Aranguren, ni siquiera con los topes establecidos después del fallo de la Corte Suprema. ¿Qué es en definitiva lo que persiguen? Que se declaren inconstitucionales y que tengan que dar marcha atrás. ¿Cuánto es ese valor? ¿Cuánto es el valor en boca de pozo? Bueno, lo que tengo a mis espaldas es el sendero de incrementos que dispuso justamente el gobierno luego del fallo de la Corte Suprema. Este es el aumento gradual que le exigió la Corte Suprema a las empresas y que el gobierno se vio obligado a ejecutar. Fíjense ustedes, es bastante técnico el valor en dólares, no es la que le llega en factura, pero la unidad térmica que se utiliza en el gas, es decir, la unidad de medida como el metro del gas, es el millón de BTU. ¿Cuánto paga el millón de BTU el usuario argentino en promedio? Bueno, en octubre del año pasado pagaba $3.42. Desde abril de este año, desde abril del 17, paga 3,77.
después de las elecciones, desde octubre de este año, va a empezar a pagar 4,19. Y así, fíjense la progresión, hasta llegar a 6,80 aquí, al final, en el año 2019, en octubre de 2019. Esto es lo que dice el CEPIS, que es absolutamente injustificado. Lo que dicen es que el costo de producción del millón de BTU ronda los $2. O sea que no había por qué aumentarlo ni siquiera en octubre del año pasado. Vamos a ver de cuántos fueron esos aumentos en la placa siguiente. Claro, los aumentos, los últimos, los morigerados, fueron estos, sin contar impuestos. 36% para los usuarios de categoría R1, R2, o sea, los que menos gas utilizan, R31, R33, 25% y R3, R4, 19%. Son los incrementos solamente de abril último. Ahora te muestro los anteriores, los de octubre del año pasado, que habían sido morigerados por la Corte Suprema. Ponémelo, Nico, la siguiente placa. Ahí se veía un incremento que ya había sido limitado, un incremento que tuvo estos topes. Fíjense los topes. Fíjense. 300, 350, 400 y 500% según la categoría. Sobre estas tarifas, cuadruplicadas, triplicadas o quintuplicadas, se aplicaron los que recién les mostrábamos del 36%, 25% o 19%. Ahora, sigamos adelante. ¿Cuál es el meollo de esta cuestión? El meollo es que la justicia tiene que definir ahora cuánto cuesta producir ese millón de BTU que el argentino va a terminar pagando $6,80. Lo que no discute nadie, y que recién lo señalaba Kicillof, es la dolarización de las tarifas. El próximo aumento, según el cronograma ya anunciado por Aranguren, va a ser en noviembre, justito después de las elecciones. O sea, empieza a regir en octubre, se paga en noviembre. ¿De qué va a depender ese aumento? De cuánto valga el dólar en ese momento, porque la tarifa se dolarizó con ese costo del gas en boca de pozo, y aunque el dólar baje o se mantenga, la tarifa vuelve a subir por esa tablita que mostrábamos en primera instancia y que termina en 6,80. A lo que van los abogados defensores del consumidor del CEPIS es a que tienen que explicar por qué en Argentina vamos a pagar un precio de 6,80 en total para todo el gas que utilizamos, a pesar de que la mayoría, diría más de la mitad del gas que se consume en los grandes centros urbanos, todavía proviene de Loma La Lata, de Neuquén, un yacimiento descubierto en los años 70. No es que pagándole más a ese gas se va a incentivar a que se descubra más gas en Loma La Lata, porque ya está todo descubierto. Está al lado de Vaca Muerta, imagínense. Es cierto que se puede incentivar a las nuevas empresas a encontrar nuevos pozos, a pagándoles más por el gas nuevo. Pero para pagar $6,80 en el millón de BTU, que es más de lo que cuesta traerlo importado, por gas que ya fue descubierto antes, es lo que empiezan a cuestionar ya en tribunales federales los abogados que obtuvieron el año pasado el fallo de la Corte Suprema. Bueno, muy bien, y bienvenido sea realmente porque se ha conocido la realidad y porque hay mucha gente hoy en territorio bonaerense que no puede pagar. Me imagino La Matanza, Fernando Espinosa. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo Hola, está? ¿qué tal, Gato? Buenas noches. Los tarifazos que estarán llegando, ¿no? Sí, tarifazos impagables en toda la provincia de Buenos Aires, muy fuertes. Bueno, como bien decías vos, las boletas de gas que están llegando son para el infarto, realmente. Tenemos muchísimos problemas, sobre todo con la gente grande. Estuve en un centro de jubilados ayer mismo y para que te des una idea, una casa donde solamente viven los dos jubilados, llegó el gas a 3.000 pesos. Claro, es impagable. Impagable. Y la boleta de luz, 1.500 pesos, 4.500 pesos. Ahora es un gobierno claramente, como recién mostraba Berco, que está favoreciendo en este caso a las empresas y al usuario que lo parta un rayo. A esta altura, Gato, me parece que no saben gobernar. Ya es impensado. ¿No saben gobernar o gobiernan para un sector? Gobiernan para los ricos, está muy claro, porque en un año y medio generaron una distribución de más de 100.000 millones de pesos desde los 40 millones de argentinos, la clase media, los trabajadores, los jubilados, hacia las mineras, las ojeras, el establishment financiero, obviamente lo tenemos muy claro. Pero a esta altura, ya esto es cruel. ¿Sí? Recién... Vos caminás las ciudades de la provincia y ¿sabes lo que me pasa últimamente?
la gente se te acerca, te abraza y se pone a llorar. Bueno, Hagan algo, Fernando, claro. Paren esto, no se puede más. Me parece que ya a esta altura claramente hay una gran ineficiencia, una gran insensibilidad. Yo le diría al presidente que salga a la calle, que hable con la gente, que vaya a una fábrica, que vaya a un comercio, gato. Claro, pero hoy estuvo Corriente, por ejemplo, fue muy duro nuevamente con ustedes, con la expresidenta Cristina Kirchner. Dijo, los que dejaron el país en ruinas, con deudas, ahora nos quieren venir a enseñar cómo gobernar y quieren volver al poder. Bueno, me parece que hay un poco de desesperación en el presidente Macri en esas declaraciones que tendrán que ver seguramente con los números que tienen de las encuestadoras que ellos mismos contratan. La realidad hoy es que vos en el Gran Buenos Aires industrial hay aproximadamente un 30-40% de la capacidad ociosa de la industria debido a la decisión económica de la apertura indiscriminada de importaciones. La Matanza es la capital nacional del calzado, gato. Sí, ¿cuánto cayó? 60% prácticamente. Claro. Los talleres más chicos, 60%. Claro. Ahora, estábamos viendo recién que el propio intendente de Mar del Plata hoy cometió un sinceridio porque dijo que estaban recibiendo muchísima plata porque tenían que ganar sí o sí Mar del Plata. Y estaba contando Berco qué proporción estaban recibiendo. Mirá, te la digo yo. Si esto querés. Es una nota del cronista de Sebastián Minurrieta la semana pasada, pero recién Kicillof, antes de irse, me dejaba otros datos. Sí. Me decía en ATN también ocurre. 500 millones de pesos en ATN. Solamente en obras de la provincia de Buenos Aires, La Matanza va a recibir 232 pesos por habitante este año, mientras que Mar del Plata 2.433, 10 veces más. Y La Plata y Bahía Blanca, 6.000 y pico. Es decir, que los 30 veces más La Plata. Los están discriminando ojo, totalmente. Ojo. Pará, déjame preguntarle algo. ¿Es lo que decía la oposición antes, que es el gobierno ahora, que hacía el gobierno de Cristina Kirchner y antes de Néstor Kirchner con sus municipios opositores? ¿No era así? Pero Berco, lo decían, pero nunca lo pudieron demostrar. Es lo mismo que pasa hoy con el marketing político de Durán Barba. Había algunos casos en los que sí, algunas provincias que fueron especialmente perjudicadas. Córdoba, recuerdo, con pocas obras. Por algo ganó Cambiemos también así en Córdoba, como ganó. Pero mira, yo te digo lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, a Mar del Plata le dan ATN. Para la gente que no sabe, ATN... Aporte del Tesoro Nacional. Son aportes del Tesoro Nacional por canales externos a la coparticipación. O sea, si te miro y sos mi amigo, claro, te doy plata. 500 en palitos. A Mar del Plata 500 palitos, dice el gato. A La Matanza, 0. En obras, a Mar del Plata 2.200 pesos por habitante. A La Matanza 232. A la ciudad de La Plata 6.000 pesos por habitante. 30 veces más que un habitante de La Matanza. O sea, que para el macrismo sus municipios son beneficiados y los municipios que no son macristas son perjudicados. Pero te digo algo peor que eso, que se sabe poco. La Matanza, nuestra intendenta Verónica, le deben 1.300 millones de pesos desde el gobierno nacional y 700 millones de pesos desde el gobierno provincial en obras que nuestra intendenta Verónica terminó, claro, y que ellos no continuaron. Ahora, o sea, con expediente, con firma. Claro. Debe ser el único caso en el mundo, gato, donde un municipio subsidia a una provincia o subsidia a un Estado nacional. ¿Se entiende lo que digo? ¿Cómo entiende usted, o cómo analizan ustedes con la experiencia que tienen en la política? Recién lo veíamos al inicio del programa, todas las encuestas, menos una, le están dando una buena diferencia a la expresidenta Cristina Kirchner. Es decir, pese a la persecución mediático-judicial, a la presión del gobierno, a estas discriminaciones que el gobierno hace a amigos y adversarios que considera enemigos, están al frente. ¿Por qué cree que la provincia le puede dar un triunfo a la expresidenta? Y claramente lo que está pasando acá
es que no se puede vivir más así con este rumbo económico. Cierre de fábricas, cierre de comercios, devaluación, desocupación. Volvió el hambre a la Argentina, volvió el hambre a las grandes ciudades. En las grandes ciudades del conurbano bonaerense, del Gran Rosario, del Gran Mendoza, del Gran Córdoba, volvió el trueque. Y lo peor es que nos avisan por el diario La Nación, por ejemplo, que después de las elecciones de octubre van a profundizar el ajuste. Sí, sí. Bueno, por lo tanto, es imposible seguir así. Yo le digo al presidente Macri que está equivocado. Hoy también hizo declaraciones un poco fuera de lugar, me parece. Nosotros no queremos, presidente, que a su gobierno le vaya mal, porque si se le va mal al gobierno, le va mal a los argentinos. Nosotros queremos que al gobierno le vaya bien. Lo que tiene que hacer es cambiar el rumbo económico, gobernar para los 40 millones y no para una élite. Claramente, esto es lo que nos está pasando. Unidad Ciudadana, por eso, Gato, es lo nuevo en la política argentina. Es un espacio de pensamiento y de acción que va más allá de 1, 2, 3, 4 partidos políticos, donde nos acompañan la mayoría de los ciudadanos independientes. Yo le digo a los ciudadanos independientes que tienen que ir a votar ahora el domingo 13, que vayan a votar, que hay que pararlo a Macri ahora, no hay que esperar a octubre. En octubre vamos a elegir quiénes son nuestros representantes, pero si vamos a votar ahora para frenar a Macri, el 14 de octubre Macri tendría que escuchar la voz de las urnas y cambiar el rumbo económico. Gracias, Fernando Espinosa, Gracias por estar por esta noche. Gracias a vos. Candidato a diputado por Unidad Ciudadana. Hacemos la pausa, enseguida con Berco tenemos varios temas más para comentarles a ustedes.